Trazos y letras. Somos cultura. ¿Qué tal? Soy Adriana Jiménez. Espero estén pasando una agradable tarde. Gracias por estar con nosotros. Como en cada programa, les doy la bienvenida a Trazos y letras. Somos cultura. El tema de hoy es danza indígena en Tabasco. La danza es una de las expresiones más importantes en México, tanto que algunas han ganado el reconocimiento mundial. Tabasco no se queda atrás. La entidad cuenta con danzas rituales que datan de tiempos remotos y que han dado a esta tierra un valor cultural irreemplazable. A continuación tenemos una cápsula introductoria, vamos a verla y enseguida regreso con ustedes. La danza es una manifestación coordinada y sensible de los pensamientos y emociones del ser humano. Su existencia en cualquier territorio es digno de identidad y tradición. Los pueblos indígenas han encontrado en esta manifestación artística de movimientos corporales un escaparate a sus creencias. Las danzas indígenas son una muestra más de la gran diversidad que los caracteriza, ya que cada pueblo, región y comunidad cuenta con una memoria de danzas que también forman parte de su identidad. Esta riqueza deriva de los procesos de interacción entre distintas culturas, de tal forma que la danza es también un reflejo del encuentro de civilizaciones. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, existían en lo que ahora es territorio mexicano diversas manifestaciones dancísticas, mismas que se vieron modificados por el choque cultural. Por lo general, las danzas se caracterizan por tener un sentido sagrado, desarrollándose con motivo de festejos cíclicos como la conmemoración del santo patrón en diversas comunidades, en ceremonias agrícolas, en fiestas relacionadas con el ciclo de vida o incluso en ceremonias terapéuticas como es el caso de los Sigüe o Pames de San Luis Potosí. Algunos ejemplos de estas prácticas culturales realizadas en contextos ceremoniales se encuentran en la danza del peyote del pueblo Wixárika, efectuada al final del periodo de secas y que en su coreografía representa la llegada de la serpiente de la lluvia procedente del desierto. La danza de los matachines de los rarámuri. El desarrollo de la danza implica una inversión económica considerable que comprende la confección del vestuario y la preparación de los alimentos para los participantes de la fiesta. Los componentes de la danza son el baile, la música, los movimientos corporales, la representación teatral de hechos míticos, históricos o de los fenómenos naturales que le dan sentido, por lo que se constituyen como medios de reproducción de la memoria colectiva y de la cultura en general. La danza expresa la imaginación y creatividad de los pueblos indígenas de México, lo que se refleja en sus cambios constantes. Guión: Aldo Torres Centella. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo no destacar la danza del pochó, la danza de los blanquitos y la danza del caballito, por mencionar algunas? Pero para platicarnos sobre el tema, ya se encuentran en el estudio los invitados de hoy. Damos la bienvenida a José Isabel García y Baltasar Hernández, ambos artistas promotores culturales de Tabasco, quienes conversarán con el maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor y productor de este programa. Maestro Hugo, continuamos con usted. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todo el auditorio de Trazos y Letras, Somos Cultura, público universitario, población tabasqueña, agradecidos de que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta fecha especial, 12 de diciembre, una fecha emblemática, altamente significativa para los mexicanos. En Tabasco hay mucha euforia, mucho movimiento alrededor de este día tan especial, Día de las Lupitas. Y pues bueno, siguiendo con las tradiciones, vamos a tocar hoy un tema altamente importante. Los trazos y las letras hoy se conectan con la danza indígena en Tabasco, precisamente. Observamos que en la cápsula introductoria fue un balance general de la danza, pero en esta charla que vamos a establecer aquí con los maestros José Isabel García y Baltasar Hernández, estaremos conversando propiamente de la danza tabasqueña.
Bienvenidos, maestros, es un gusto que estén aquí en Trazos y Letras, esta es su casa. Gracias a ustedes por este conversatorio que genera la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias, Hugo. Gracias por invitarnos a esta charla tan bonita y tan hermosa, porque es parte de nuestra identidad. Formamos parte de este núcleo y conocemos realmente lo que es la danza tradicional de aquí de Tabasco. Y gracias por invitarme a esta charla. Pues bien, vamos a entrar en materia. El primer punto es, ¿qué se puede decir de la pureza del concepto danza indígena? ¿Sí existe como tal o se puede confundir con la danza tradicional, danza regional, danza folclórica? ¿Es preciso el término? Yo creo que no, porque estamos en un proceso de globalización tremendo en el que ya nada podemos decir que sea puro. Todo está interconectado, todo se da en esta forma global, en este momento histórico y quizás también crítico de la historia que nos ha tocado vivir. Entonces, este mundo interconectado hoy ya se ve su devenir hacia las danzas. Entonces, puedo decir que una danza es pura hoy, no creo, no lo creo así. Maestro, ¿cómo aprecia esto? Existen lugares donde todavía es puro. Efectivamente, como decía el maestro José, ya hay un cambio en algunos lugares, inclusive de la República, hay un cambio en las danzas, pero hay lugares donde todavía se conserva la esencia. O sea, lo hacen con un respeto, con una ideología bien clara. Por ejemplo, las danzas en las iglesias, por ejemplo, en mi pueblo, todavía se conserva esa esencia, ¿no? De que no lo van a tomar como un relajo, sino es totalmente dedicado al santo patrono y lo hacen con un tal respeto. Todavía hasta ahora existe, claro, salvo que en otros lugares pues ya evolucionó porque ya hay otros cambios en algunas danzas. Entendemos que la influencia de los medios de comunicación es avasallante y prácticamente es imposible que alguien no se entere de algunos elementos simbólicos que puedan irse incorporando, ¿no? Claro. Yo diría que hay una parte profunda y esta otra parte superficial de las danzas en el mundo. Una profunda porque está la connotación mística, mágica, espiritual que llevan los que la ejecutan, ya sea individual o de manera colectiva, porque tienen todavía esta conexión con la madre tierra, con lo holístico, con el cosmos. Y ahí está la parte ritual. La parte ritual, que yo ahí digo profunda, pura, pura creo que no, pero profunda sí existe en el mundo esta parte de conexión espiritual, mágica y religiosa. Esta otra parte que yo diría la superficial es que también se toman estos elementos para volverlo también las danzas de concierto, las danzas que son presentadas para el gran turismo, para el escenario. Ya es otra cosa. Para vender, para crear economías, y la otra está un poquito más lejos de la cuestión del dinero y más con la cuestión de la contemplación, de la conexión con lo divino. Eso es. Eso lo considero así. Eso es. Definitivamente, por eso están seccionados, pues. La danza, por ejemplo, cuando se crea, cuando hay una conexión divina y del cósmico, todo eso, y otra parte, lo que es lo del turismo, ya definitivamente se desvirtúa todo el sentido, porque ya no van con el cosmos, sino ya van con el cuestión de hacer algo, ¿no? Y entonces van cambiando, van viendo cómo es el público y cada año va evolucionando y todo eso, y definitivamente ya va cambiando, pues por eso se clasifica. ¿Qué siente su corazón ante el toque de la mercadotecnia? Ustedes que son personas especialistas en la danza, en otras artes, son seguidores de este tipo de expresiones.
¿Qué pasa por su mente, por su corazón cuando la mercadotecnia alcanza a estas expresiones? Estamos en un sistema económico en la que no lo podemos negar, que está el bienestar que puede traer, pero también trae una vulnerabilidad, y ahí es donde empieza este ciclo de discusión hasta donde los grupos minoritarios, las minorías étnicas que han sido especialmente vulnerables, y es parte de su cultura el fortalecimiento, y el llegar y tocarla sin una regulación, un marco jurídico, es completamente peligrosa porque toman todo esto que es profundo, lo toman para generar dinero y volverse rico, porque cuando llega a este mercado es precisamente para enganchar y para vender. Ajá. Y eso sí causa dolor. Si esto estuviera regulado de otra forma, donde también a lo mejor en muchas comunidades podría verse beneficiado, pero dentro de un marco regulatorio donde los diseños, donde los colores, los trazos, porque al fin y al cabo son ideas. Ajá. Y creo que ahí ya empieza esta fricción entre tomar la idea y de ese grupo humano y generar dinero para que alguien se vuelva rico, no rico, pero está generando recursos en su empresa, y esa otra comunidad necesita también sus ingresos económicos porque no está desligado del sistema. Ajá. Todas las comunidades, al menos enmarcando nuestro país o delimitando, pues pertenecemos a este sistema. Pero lo que ha fallado ahí es precisamente ese marco regulatorio legal. Oye, respétenme, y a lo mejor una parte de lo que ustedes produzcan me conviene a mí porque necesitamos mejorar también cosas en nuestra comunidad. Pues creo yo. Eso está interesantísimo. Yo creo que motivo de otro programa, cómo regular, cómo establecer un marco jurídico alrededor de esto. Muy, muy interesante. Estamos casi a punto de irnos al primer corte. Yo quisiera que de manera muy breve alguien de ustedes pudiera evaluar, o hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Ok. Sí, nos vamos a un corte promocional. Okay, perfecto. Estamos en Trazos y Letras, somos cultura, el tiempo aquí es enemigo, ni modo. Pues estoy muy contento verdaderamente de estar aquí en este estudio. En la pausa promocional estuve conversando aquí con los maestros, pero vamos a seguir de lleno con la temática danza indígena en Tabasco. Usted nos está viendo por el canal 35.1 de señal abierta, también por el canal 9 de televisión privada, en el 107.3 Radio UJAT, Voz Universitaria, y por si fuera poco, también por www.ujat.tv. Seguimos con la charla y yo quisiera que hicieran una evaluación de cómo estamos en materia de danza indígena en Tabasco. En términos generales, ¿cómo la aprecian ustedes? ¿Qué falta? Están vigentes las danzas en Tabasco, existen, están. Falta afinar las políticas públicas con especialistas que puedan tener conocimiento de causa para accionar en esas comunidades, aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para poder hoy documentar, registrar y tener dentro de nuestro acervo toda esta riqueza que tenemos en Tabasco. Mientras está dando la respuesta el maestro José Isabel, estamos mirando en pantalla algunas imágenes de la danza del Pochó. Y bueno, para seguirnos inspirando, maestro Baltasar, claro. la respuesta a esta pregunta que formulaba.
Definitivamente estoy de acuerdo con el maestro Isabel, eso es lo que nos hace falta porque bueno, se está viciando todo esto, los empresarios lo están agarrando como para negocio y cuando esto se debe de conservar, debemos de conservarlo, pero a través de hacer leyes para que esto se conserve y que su esencia dure para muchos tiempos, es definitivamente lo que nos hace falta y conservarlo. ¿Cuál sería entonces el escenario ideal de cómo queremos ver y cómo debe estar esta atmósfera de la danza indígena en Tabasco? El escenario ideal, primero para ver una danza en Tabasco, yo les invito a los televidentes a ir a las comunidades porque hay algo muy importante que se da, el contexto donde se desarrollan estas danzas en las comunidades, porque abarca todo un ciclo. Hay danzas que están muy arraigadas en los rituales agrícolas, en la posición de la luna, en el sol, en el calendario de siembra, en muchos elementos, y en la gastronomía, en lo textil, en la alfarería. Entonces todo está agarrado y tomado de la mano y es el escenario ideal para ver estas danzas como son. Cuando nosotros ya la vemos fuera, que la sacan ya en un escenario preparado para tal, se pierde una gran parte de lo que nosotros pudiéramos estudiar. Para los que quieran hacer sus tesis, para los que quieran hacer un buen trabajo de investigación, mi recomendación es desplazarse hasta ese contexto donde se desarrollan esas danzas que son específicos los días de celebración y están enmarcados por todo esto que te decía, por cosas que las nutren y las hacen únicas. Pues sí pueden tomar algunas otras cosas en los escenarios de donde son presentadas, pero es magnífico verlas porque precisamente esa es la riqueza que tienen estas danzas de las comunidades. Otras que están enmarcadas dentro de la línea prehispánica y otra que tienen sus elementos cristianos y con partes del panteón prehispánico. Estábamos viendo la danza o el juego del pochó, que precisamente para un santo cristiano no es, pero si tú ves tiene muchos elementos como la pintura corporal y el regreso a la tierra, la toma del barro como volver a la tierra, la parte animal del jaguar, esta otra danza de Puxcatán que se llama la del tigre, bueno, que sabemos que en México y en Tabasco no hay tigres, que pues es familia del felino del jaguar. Del jaguar, sí. Pero con todo este proceder de los medios y de la concepción y las ideas. Empieza a conjugar, a mezclar. Se empieza a conjugar y entonces tenemos, ahora decimos, no, la danza del tigre. Bueno, si no tenemos tigre, ¿cómo llegó esa danza ahí? Y con esos elementos que si vemos, pues son restos de la cultura olmeca, de la cultura maya y en la región donde se desarrolla. Entonces ves todos estos elementos ancestrales con los elementos cristianos y ahora con elementos también de la modernidad, con anuncios publicitarios de marcas refresqueras, cerveceras. Entonces la cultura es así, siempre hay ese proceso, nunca está estable, hay una constante de movimientos. Este mismo movimiento se ve también reflejado en esa danza de la que usted es especialista, maestro Baltasar, la danza de Nacajuca, que lleva por nombre la danza del bailaviejo. Y efectivamente sí, y es cierto, aquí lo que hace falta es difusión, porque también existen varias fechas y lugares. No se sabe, no hay un registro, no hay, por ejemplo, una información para los turistas que vean dónde se va a danzar, o escuchen dónde va a danzar tal danza, ¿no? en X lugar. Entonces hace mucha falta promoción para que pues vayan y en todas las comunidades a visitar y que conozcan realmente la verdadera danza de las comunidades. Es donde se dan las originales danzas, en las comunidades, no en los municipios, no en los escenarios preparados, es en las comunidades donde realmente van a ver las verdaderas danzas. ¿En qué porcentaje aproximadamente podría perderse algo que podamos ver directamente en la comunidad, allá en el municipio, en alguna ranchería quizás, en algún poblado, o a diferencia de lo que se logra ver en una feria?
El 100%. Yo creo Porque que no es un hay. patrimonio cultural en riesgo de desaparecer, Sí. de no ser atendido. Así es. Es así, es un riesgo que corre. El recurso, la alternativa es registrar. Registrar, formar públicos, eso se da por contagio, digamos así, ¿no? Ajá. Que se tiene que vivenciar, se tiene que involucrar a los que están más cercanos a la población joven y a los niños como posibles consumidores de la idea, los posibles consumidores culturales. Y eso es formación de públicos. Estamos viendo Cumales en pantalla mientras seguimos nuestra Sí. conversación. Es parte de lo que decíamos Sí, de sí, que definitivamente. se pierden algunos elementos. Se pierde muchísimo porque el contexto del desarrollo de las danzas son hasta cierto punto en sitios de memoria. La danza de la sardina, el caballito blanco en Tamolte de las Sabanas, que tiene que ser enfrente de la iglesia católica con todas esas velas y el traficar de la gente y la atmósfera, los globos de papel de China que suben, el traficar, digamos, de la algarabía que crea eso mismo y la hacen únicas. Ajá. Eso es lo valioso de esas danzas, que son efímeras, momentáneas Sí, sí. y son para el disfrute. Claro. La gente tiene que llegar ahí, de alguna manera se tiene que enterar, Así ¿no? es. Y entonces esa gente especialista de la que hablaba el maestro Isabel, tiene que realizar esa labor de promoción para dar a conocer fechas precisas, lugares, los momentos adecuados. Así es. Esa es una de las tareas que hay, a lo que mencionábamos que hay que hacer, pues tener a las personas con un perfil de formación profesional con respecto a la promoción, difusión, desarrolladores culturales, que estén adiestrados para intervenir en las comunidades de manera científica. Ya. Eso es lo que hace falta. De manera científica, y dentro de la ciencia cabe esta posibilidad de innovación. ¿Cómo permitir el estudioso de la danza indígena en Tabasco, los especialistas, los conocedores, cómo van permitiendo la entrada a la innovación, la inclusión de otros elementos, de ciertas variantes, desde su óptica, cómo pueden describir esto? Yo creo que tendría que estar muy bien documentado la persona que vaya a hacer algún cambio, porque no puede ser que haya un cambio drástico, sino tiene que ir acorde, perfilando a lo que va. Si hay un cambio, lo tiene que pensar muy bien para que esto sea creíble, que no sea ocurrencia, pues, sino que todo totalmente fuera investigado para lo que vaya a hacer. Sí. Hay otra cosa también en la población joven, que hay una cosa que es de transmisión oral o repetitiva, o estos diferentes elementos donde la parte cognitiva, la parte del aprendizaje de estas danzas. Pero también está esta parte de los jóvenes creadores, donde estos elementos es interesante cómo empiezan a formar parte de un escenario de concierto refinado, donde estos elementos de texturas, color, movimientos, ideas, son interpretadas también ya en un escenario por profesionales del teatro, la danza. La danza del caballito mientras Sí, estamos... en donde la población joven la puede retomar, pero desde el punto de vista de la interpretación en el arte. Ese es otro elemento, porque también es de riesgo decir, vamos a reproducirla mecánicamente, sí, pero ¿qué está aconteciendo alrededor nuestro como parte de este proceso de globalización? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos nuevas técnicas, jóvenes que quieren decir, sí, tomo el color del caballito blanco, tomo los elementos, pero convierto esto en un cuadro abstracto, lo vuelvo con técnicas de danza contemporánea, y eso es válido, abriendo ese camino a los jóvenes creadores, porque parece que hay un miedo terrible en Tabasco hacia los jóvenes creadores. No, tiene que ser tal cual. Si hay una población que repite y hay una mayordomía y hay un comité que promueve, difunde, organiza las fiestas tradicionales con las danzas, pero también está esa otra parte de investigación, de interpretación, de la parte filosófica, humana, Y profunda. ya sería para otros escenarios, pues eso es lo que Exacto, planteas. ya, o sea, ya
para el gran concierto del arte. Ya para el público, para el turismo, eso ya es otro escenario. Fíjense, nos quedan unos cuantos segundos ya nada más, así como para una conclusión muy breve. Como educadores, como promotores, también tienen que hacer algo por la educación y el legado de todos estos saberes. Claro. ¿Cuál creen que es el camino correcto? ¿Cómo debe ser esta metodología de transmisión? ¿Oral? ¿O en la escuela? ¿Cómo? Yo creo que hay varias vertientes que deben de ser integral. Integral. Debe intervenir la escuela. Teoría y práctica. Ajá. La escuela en la manera intercultural, porque parece que la escuela está apartada del acontecer del pueblo. Ok. Bueno, el enemigo de la televisión y de la radio, el tiempo. Trazos y letras, somos cultura. Muchas gracias, maestros. Queda pendiente seguir conversando. Hasta la próxima.